Muy buenos días, ya es viernes, es tiempo de hablar de espectáculos y brinco de emoción. Les comento que el día de ayer Jacqueline Bracamonte se reunió con los medios de comunicación para presentar su primer libro, La pasarela de mi vida, en el cual narra desde que ella gana el certamen de belleza Nuestra Belleza México y bueno, todo lo que ha vivido después de haber ganado ese certamen por ahí del año 2000. También habla de su relación con William Levy. ¿Quién sabe exactamente qué reveló Jacqueline Bracamontes? Chequen esto. Luego de que mediante su libro La pasarela de mi vida, Jacqueline Bracamontes desnudara su alma y diera a conocer su romance con William Levy, aun cuando él seguía manteniendo una relación con la actriz Elizabeth Gutiérrez, y acerca de las infidelidades de su ex Valentino Lanús y de su esposo Martín Fuentes, pudimos platicar con la conductora y esto comentó. Es parte de la vida, ahora sí que en todas las historias hay dos partes, simplemente la del libro es mi parte, es cómo lo viví, cómo lo vi yo. Eso es un tema muy personal y si se hieren susceptibilidades pues ya luego platicaremos, pero es lo que a mí me tocó vivir. No recibí ni te ha dicho tu esposo al respecto. Que no va a leer esa parte él, lee lo demás y luego se salta. Es que si él escribió un libro, la verdad, yo me saltaría esa parte también. No me lo he topado, si algún día me lo topo, pues ya lo platicaré. Uno de los emocionados era Valentino Lanús, ¿no te ha dicho nada al respecto? No, para nada, tampoco me lo he topado. ¿Te arrepientes de esas relaciones? De nada me arrepiento, porque me ha hecho ser quien soy, de nada. Quiero que lean el libro, yo jamás lo puse como lo pusiste ahorita con tus palabras, entonces de verdad los invito a que lean el libro y ya, a partir de lo que yo dije, entonces ya armen su opinión. Por su parte, Martín Fuentes, esposo de Jackie, dijo: Lo que no fue en mí no me hace daño, pero como hombre sí hay... No, yo sí, obviamente sí, como hombre todos somos celosos. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Será el próximo 11 de julio cuando se lleve a cabo la entrega número 59 del premio Ariel en el precioso Palacio de las Bellas Artes. Pero también les comentamos que dentro de este carrusel de la información les preparamos que ya se dio a conocer un previo exactamente de lo que será la bioserie de Luis Miguel. Esto y mucho más vamos a checarlo en el carrusel de los espectáculos. Vamos a ver esto. Hoy en el carrusel de los espectáculos, por fin la cadena de televisión Netflix dio a conocer parte del tráiler de la serie biográfica de Luis Miguel autorizada por el propio cantante y aquí te la presentamos. Durante décadas muchas personas han hablado de mi vida, pero ha llegado el momento de que mi verdad salga a la luz. Versiones hay muchas. Verdad solo hay una. Esta es mi historia. Cuando calenta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. El 11 de julio en el Palacio de Bellas Artes se llevará a cabo la entrega del premio Ariel que otorga la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas para reconocer a los realizadores, creadores, intérpretes, técnicos y hacedores de las películas mexicanas. La cinta La Cuarta Compañía arrasó en las nominaciones al obtener 20 menciones, incluyendo Mejor Película. Otras cintas que también se encuentran nominadas son Bellas de Noche, Tempestad, Desde Allá, Desierto y Me Estás Matando, Susana. Michelle Salas decidió compartir una foto con Luis Miguel, su papá, con motivo del cumpleaños número 47 del cantante. La bloguera de moda destacó la importancia que tiene esa imagen para ella y aunque dijo no tener palabras para describir la belleza que hay dentro de la misma, comentó que una imagen dice más que 1000 palabras. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, este fin de semana tenemos que ir al cine a ver pues la gran propuesta de todas las películas que se están ofertando para este fin de semana, valga la redundancia, entre ellas Cómo ser un Latin Lover, que bueno, en la Unión Americana le fue muy bien. Hoy se estrena para que ustedes puedan acudir y nos den su punto de vista. Vamos a ver exactamente qué les preparamos en torno a esta cartelera. Chequen esto.
Hoy en la cartelera cinematográfica te damos las mejores opciones para que toda la familia pase un momento agradable en la sala cinematográfica más cercana a su hogar. Abril y el mundo extraordinario. En el París de 1941, gobernado por Napoleón VI, la segunda revolución industrial nunca tuvo lugar porque los científicos han desaparecido. En ese contexto, la joven Abril y su gato parlante Darwin intentarán encontrar a la familia de la chica, descubriendo en su búsqueda una extraordinaria conspiración que afecta a todo el país. ¿Cómo ser un Latin lover? Máximo es un gigoló que acaba de romper con su pareja. Solo y sin nadie que le mantenga, se ve obligado a irse a vivir con su hermana y con el hijo de esta. Acostumbrado a una vida en la que se dedicaba a seducir a mujeres ricas de avanzada edad, ahora tendrá que aprender el verdadero valor de la familia y ser más humilde. La chica desconocida. Una noche, después de acabar su jornada de trabajo y de haber cerrado su consultorio médico, Jenny David, una joven médico de familia, escucha el timbre pero decide no abrir la puerta. Al día siguiente, descubre por la policía que han encontrado no lejos de ahí a una joven muerta de origen africano y sin papeles. Atormentada por un profundo sentimiento de culpa, Jenny decide llevar a cabo su propia investigación para averiguar toda la información sobre la misteriosa paciente, asumiendo así una implicación personal en el caso. Plaza de la Soledad. Es un grito por dignidad y una búsqueda por la igualdad y respeto que todos los seres humanos merecen, en especial para las niñas, jóvenes y mujeres mayores que se dedican a la prostitución. Es un documental que retrata las historias de personas vulnerables y valientes, que al final sirve como un objeto cultural esperanzador. 21 Noticias, Berenice Ortiz.